Hola, ¿cómo están? Y sean bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Cape su cuenta. Yo soy Emilio Browne y el día de hoy quiero platicar sobre todo lo que está regresando de Wall Street Bets, de GameStop, de AMC, de BlackBerry. Estas acciones están de regreso y seguramente quieres preguntarte qué debes de hacer en este momento, qué puedes hacer para ganar dinero o qué puedes hacer para evitar perder dinero. Si este video te llega a gustar, ayúdame con un like y suscríbete si eres nueva o nuevo por aquí. Si este video crees que le pueda servir a alguien, compárteselo. Y por supuesto, sin más preámbulos, vamos a empezar con el video de hoy. Las acciones y las prestan a otras personas. Después lo que intentan es venderlas y quedarse con la diferencia. Lo que pasa aquí es que básicamente las personas o los retail investors se dieron cuenta que en estas empresas ya habían más short de estas acciones que incluso de las acciones que habían circulando. De hecho, antes de empezar todo, se dieron cuenta que había un 150% de las acciones de GameStop en short. Es decir, que ni siquiera existían tantas acciones circulando en ese momento comparado con las que ellos estaban básicamente prestando de forma invisible prácticamente. Y bueno, aquí es lo interesante. Ellos para ciertas fechas tienen que recubrir su posición. Es decir, ellos van prestándolas y al momento que bajan se las regresan y la diferencia de lo que ellos la vendieron, haz de cuenta que ellos te la venden a $5 como un ejemplo y después tú se las tienes que, o ellos te las recompran en $2 o $3 o $1 y su ganancia es la diferencia al precio al que te la venden y al precio al que te la recompran. Aquí lo interesante es que la gente del grupo de Wall Street Bets de Reddit se dieron cuenta que habían más acciones en short y que si ellos compraban todas las acciones que prácticamente estaban en el mercado, al momento que ellos y los fondos tenían que cubrir su posición, no habrían ni siquiera suficientes acciones para cubrir la posición, lo cual hace que ellos pierdan dinero, porque necesitan regresarle esas acciones a quien se las prestó, por así decirlo, y además tienen que hacerlo al precio nuevo. Es decir, los inversionistas como tú y como yo compran a cierto precio, la demanda que requiere cubrir esas posiciones y la poca oferta que hay porque ya todos están literalmente comprando y manteniendo su posición hace que el precio se vaya literalmente de forma parabólica. Entonces esto lo vimos con empresas como GameStop, como AMC y realmente es bastante interesante. Ya hace más de un año aproximadamente el precio estaba en $3 o $5 para GameStop y llegó a alcanzar el precio de los $320, si no me equivoco. Y la verdad es que muchísima gente se hizo millonaria, pero también estos hedge funds perdieron muchísimo dinero, perdieron aproximadamente $5,000 millones. Y esto hace unos meses, ahorita me parece que está peor, porque recuerda que cada tiempo literalmente vuelven a pasar las fechas en donde ellos tienen que cubrir su posición. Y si ellos literalmente quieren cubrir esa posición, pues tienen que buscar la forma de comprar esas acciones. Ahora, realmente para ti lo que te interesa, debes de invertir tu dinero en estas empresas, estás a tiempo, pues todo es relativo. Realmente lo importante de estas acciones, si tú quieres ganar dinero, es entender que estás apostando tu dinero, es entender que no estás viendo los fundamentos, es entender que tu dinero posiblemente se pierda en un 90 u 80% en un corto plazo de tiempo y por eso está el incentivo de meterlo, porque como puedes tener altas pérdidas, también puedes multiplicar tu dinero por 3 o por 4 si haces las cosas bien. Ahora, hay que entender que esto de Wall Street Bets es algo completamente irracional. De por sí, el mercado, las empresas que tienen fundamentos, muchas veces ni siquiera
son racionales en cuestión de su directiva y su precio, pues también lo es en esto. Entonces es muy difícil saber si estamos en mínimos, si ya alcanzó su máximo. Entonces debes de tener muchísimo cuidado. Yo personalmente te recomiendo que no lo hagas, que no compres. Y la recomendación es, si ya compraste y tienes un poco de ganancia, la recomendación personal es salte y ya. O sea, punto. Ya acabas de comprar. Ganaste dinero, felicidades, pero ya no regreses, ya no busques la siguiente oportunidad Wall Street Bets. Esa es mi recomendación. Ahora, también existe un término en Wall Street Bets que se llama backholders, que básicamente significa que tú compraste en el pico de la gráfica y la empresa se desplomó. Y posiblemente tú estás con un precio promedio muy alto y te encuentras en pérdidas muy grandes. Entonces también por ese lado yo te recomiendo que trates, uno, de mantener tu inversión. Ya ves que cada cierto tiempo existen fechas en las que tú podrías básicamente recuperar ese dinero en los picos. Pero si tienes la paciencia, hazlo, deténlo y así puedes tal vez minimizar tus pérdidas. Pero realmente nada te asegura que esto pase, nada te asegura que vas a regresar al máximo histórico anterior o incluso al máximo en donde tú compraste. Esos son los riesgos que existen en estas inversiones. Yo personalmente te diría que no lo hagas. Yo no lo estoy haciendo. Y por último, nada más como recapitulando todo lo que pasó. Recuerdo que hace tiempo plataformas como Webull, como Robinhood, que son brokers de Estados Unidos, bloquearon la compra de estas acciones. Y ellos lo justificaron como manipulación de mercado. Ahora, aquí es donde viene el otro lado de la moneda y la doble moral de estas empresas. Porque prácticamente ellos acusan a los retail investors por comprar en grupo y acabarse las acciones para que ellos tengan que cubrir su posición. Pero que ellos no están haciendo exactamente lo mismo cuando ellos tienen tantísimo dinero y que literalmente pueden básicamente meter todo ese capital a una empresa y después sacarlo. Pues prácticamente eso es manipulación del mercado, porque pueden llevar a muchas empresas a bancarrota y ya lo han hecho. Empresas como Toys R Us, por ejemplo, o Brookstone. Y la verdad es bastante complicado y es difícil entender esa doble moral, porque realmente han hecho que empresas quiebren y a ellos no les ha importado que desde todas sus actividades de hacer quebrar a estas empresas han hecho que más de 600,000 personas pierdan su empleo solamente para que sus inversionistas billonarios, o que tienen miles de millones, debería ser la corrección, de dólares, pues realmente no les importa que tanta gente pierda su trabajo con tal de que estos inversionistas que tienen miles de millones se sigan haciendo más ricos cada vez. Y ahí es donde a mí me pega un poco la doble moral, porque es manipulación del mercado cuando los retail investors hacen que las instituciones pierdan dinero, pero a ellos no les importa si tú pierdes tu trabajo, no les importa si todos estos empleados que han perdido su empleo tenían familia o tenían hijos que mantener. Entonces eso está bastante complicado. También mucha gente está invirtiendo en Wall Street Bets justamente por eso. O sea, hay gente que ni siquiera le importa perder dinero con tal de el hecho de hacer pagar a las instituciones por lo que han hecho, por todas las familias que han impactado negativamente, sin importar las consecuencias que existan. Entonces aquí hay dos variantes. Tú tienes que identificar si estás dentro del sector que quiere ganar dinero o del sector que está peleando contra el sistema, por así decirlo. Yo estoy casi seguro que la mayoría que me está viendo lo hace prácticamente para crecer su dinero, porque Latinoamérica no es un territorio en el que la persona promedio tiene millones de dólares tal vez, donde puedan arriesgarlo con tal de hacer pagar a las instituciones y como parte de un movimiento. Así que muchas gracias por ver este video. Dime qué opinas, dime si tú inviertes en algunas de estas empresas. También me interesa saber qué piensas acerca de la manipulación del mercado, de las personas y de las instituciones. Muchas gracias por ver este video, espero te haya gustado, hayas aprendido algo nuevo. Si fue así, me apoyarías con un like y te lo agradecería muchísimo. También si quieres apoyar al canal puedes
suscribirte al Patreon o mandarme un correo a este que estás viendo en pantalla para una orientación sobre tus finanzas personales. Únete a los grupos de Telegram y de Facebook y por supuesto no olvides la frase del canal: cada peso cuenta. Nos vemos en la próxima.